Mi tío, el favorito de la familia, me pidió ser su socio en un negocio, pero descubrí que estaba usando mi nombre para lavar dinero y ahora la policía me está investigando a mí. Gato cuenta. No sé ni cómo empezar esto. Supongo que lo hago porque no me queda nadie más a quien contárselo. Si le dijera esto a mi familia, me llamarían mentiroso y malagradecido. Si se lo cuento a mis amigos, demonios, no tengo amigos que puedan entender algo así. Mi vida, la que conocía hasta hace un mes, se ha terminado. Y todo empezó con un golpe en la puerta. Hace exactamente 3 días, 2 detectives de la Unidad de Delitos Financieros tocaron el timbre de mi pequeño departamento. Eran las 7 de la mañana. Yo soy ingeniero en sistemas, tengo 26 años, y mi mayor crimen hasta ese día había sido descargar alguna película de forma no muy legal en la universidad. Cuando vi sus placas, sentí que el suelo se abría. Pensé que era un error, una confusión. Me hablaron de una empresa, Soluciones Tecnológicas del J, y de movimientos bancarios sospechosos. El nombre de la empresa me heló la sangre. La D es por David, o sea, yo. La J es por Javier, mi tío. El representante legal, el socio mayoritario, el titular de las cuentas, era yo. En el papel, yo era el cerebro detrás de una operación de lavado de dinero de casi 2 millones de dólares. Y yo ni siquiera sabía cómo pagar mis impuestos correctamente. Mi tío Javier es una leyenda en mi familia. Es el hermano menor de mi mamá. El exitoso, el carismático, el que siempre llega a las reuniones con los mejores regalos y las historias más increíbles de sus viajes de negocios. Mientras mi papá es un hombre de trabajo, de rutina y de horarios fijos, Javier es un torbellino de energía. Siempre me dijo que yo tenía potencial, que mi inteligencia con las computadoras no podía desperdiciarse en un cubículo de 9 a 5. Hace 6 meses, en una carne asada familiar, me llevó a un lado. Me habló de una oportunidad única, un negocio de importación de componentes electrónicos de alta gama desde Asia para venderlos a empresas de ensamblaje en México. Él tenía los contactos y el capital inicial, pero necesitaba a alguien de confianza, alguien con un historial limpio, para que fuera la cara legal de la empresa. David, tú eres joven, no tienes deudas, los bancos te van a abrir las puertas, me dijo poniendo su mano en mi hombro. Yo ya tengo otras sociedades y no quiero enredar la contabilidad. Serías el director general, tu firma, tu empresa. Yo solo te guío por detrás, me sentí el hombre más importante del mundo. Mi propio negocio a los 26 era un sueño. Dejé mi trabajo estable pero aburrido y me lancé de cabeza. Firmé todo lo que me puso enfrente sin leerlo a fondo. ¿Por qué lo haría? Era mi tío Javier, el hombre que me regaló mi primera computadora. Al principio todo parecía increíble. Abrimos una cuenta bancaria a nombre de la empresa, pero con mi firma como única autorizada. Javier depositó una cantidad fuerte para empezar. Me asignó un sueldo generoso, me rentó una pequeña oficina. Me pasaba facturas de supuestos proveedores en China y Corea y yo hacía las transferencias. Me mostraba órdenes de compra de clientes en México y yo veía los depósitos entrar. Me sentía un verdadero empresario. La primera bandera roja apareció hace 2 meses. Vi una transferencia entrante de $150,000, una suma enorme. Antes de que pudiera siquiera preguntar, el mismo día, tuve que hacer 3 transferencias salientes por un total casi idéntico a cuentas en las Islas Caimán y en Chipre. Las empresas receptoras tenían nombres genéricos como Global Trading Sebasas o East to West Holdings. Cuando le pregunté a Javier, se rió. Me trató como a un niño ingenuo. Así se mueven los negocios grandes, campeón. Se llama optimización fiscal. Totalmente legal, pero es complejo. Tú concéntrate en la operación, yo me encargo de la estrategia financiera. Me dio una palmada en la espalda y cambió de tema. Y yo, como un idiota, le creí. No quería parecer tonto, pero soy ingeniero. Mi cerebro está cableado para ver patrones y resolver problemas. La duda se quedó plantada. Empecé a revisar los documentos por las noches. Las facturas de los proveedores asiáticos tenían detalles raros, direcciones que no aparecían en Google Maps, números de teléfono que no existían. Una noche usé mis conocimientos para rastrear la IP de origen de uno de los correos de un supuesto proveedor. La IP no era de Shenzhen, era de un café internet a 3 ciudades de la mía. El pánico empezó a ahogarme. Empecé a cavar más profundo. Descubrí que los supuestos clientes en México eran empresas fantasma, sociedades constituidas con prestanombres, personas de bajos recursos que ni siquiera sabían que eran dueños de una compañía. El dinero entraba de esas empresas falsas y salía hacia paraísos fiscales. No estábamos importando nada. Éramos una lavadora, una maldita lavadora de dinero, y mi nombre estaba en cada pieza del mecanismo. La semana pasada, con un nudo en el estómago que no me dejaba ni respirar, lo confronté. Fui a su oficina, una de esas modernas con paredes de cristal y vistas panorámicas. Le puse las pruebas en su escritorio de caoba. Mi voz temblaba. Él ni se inmutó. Miró los papeles, luego me miró a mí. La sonrisa cálida y familiar había desaparecido. Sus ojos eran fríos como 2 pedazos de hielo. Te subestimé, fue lo único que dijo. Tío, ¿qué es esto? ¿En qué me metiste? Le supliqué. Te metí en el negocio de tu vida, dijo, recargándose en su silla de cuero. Ahora eres tan responsable como yo. Tu firma está en cada papel, David. Cada transferencia la autorizaste tú.
¿A quién crees que le van a creer los federales? ¿Al empresario respetado que ayuda a toda su familia o al niño genio de las computadoras que de repente se hizo rico? Se levantó y se acercó a mí. Esta conversación nunca existió. Vas a volver a tu oficina y vas a seguir haciendo tu trabajo, porque si yo me hundo, te juro por la vida de mi hermana, tu madre, que tú te hundes conmigo, y no vas a caer en un colchón de plumas como yo. Salí de ahí sin sentir las piernas. Pasé los siguientes días en un estado de terror puro, sin saber qué hacer, y entonces llegaron los detectives. Ahora estoy aquí. Mis cuentas están congeladas. Me quitaron mi pasaporte. Tengo un abogado de oficio que me mira con una mezcla de lástima y desprecio. Me dijo que, con las pruebas que tienen, me enfrento a un mínimo de 10 a 15 años de cárcel. Mi única esperanza, según él, es colaborar, contarlo todo y entregar a mi tío. Pero ¿cómo hago eso? Es destruir a mi familia. Mi madre adora a su hermano. Mis abuelos lo ven como un dios. Si hablo, seré el traidor que encarceló al pilar de la familia. Me convertiré en un paria para siempre. Y le tengo miedo. Un miedo visceral. Si es capaz de hacer esto, ¿de qué más será capaz? No sé qué hacer. Si callo, mi vida se acaba en una celda. Si hablo, mi vida se acaba de todas formas, pero arrastro a toda mi familia al infierno conmigo. Estoy atrapado. Y estoy completamente solo. La actualización 1 una semana después. Quiero empezar dando las gracias. Suena a cliché, pero es la verdad. Cuando escribí mi post original, estaba en el punto más bajo de mi vida. Me sentía como si estuviera gritando en un cuarto a prueba de sonido. Leer cientos de comentarios de extraños, gente tomándose el tiempo de darme un consejo, de compartir sus propias historias, de decirme que no era un idiota, sino una víctima. Fue como si alguien finalmente hubiera abierto la puerta de ese cuarto. No tienen idea de lo que significó. Me dieron el empujón que necesitaba. Entendí que el miedo a mi familia y a mi tío me estaba paralizando, pero que la alternativa, la cárcel, era infinitamente peor. Decidí pelear. Lo primero que hice, siguiendo el consejo casi unánime de Reddit, fue despedir al abogado de oficio. El tipo prácticamente ya me había sentenciado. Usé los pocos ahorros que tenía, en una cuenta personal que no habían congelado que abrí en la universidad para guardar tonterías y que por suerte nunca mencioné a Javier para pagarla. Consulta con un abogado penalista privado que un usuario de este foro me recomendó por mensaje directo. Su nombre es Guillermo. Y esa reunión cambió todo el panorama. Guillermo es un hombre de unos 50 años, calvo, con unos lentes gruesos y una mirada que parece que puede ver a través de las paredes. Su oficina no era lujosa como la de mi tío, sino que estaba atiborrada de libros de leyes, expedientes apilados y olía a café fuerte y a papel viejo. Le conté toda la historia, desde la carne asada hasta la visita de los detectives. No omití nada, ni siquiera mi propia estupidez y mi cejera voluntaria. Él escuchó sin interrumpir, solo tomando notas en un bloc amarillo. Cuando terminé, me sentía vacío, exhausto. Se quedó en silencio por un minuto que pareció una hora. Luego me miró por encima de sus lentes. David, dijo con una voz grave, estás metido hasta el cuello en un problema de proporciones catastróficas. Seamos claros, la fiscalía tiene un caso sólido contra ti. Tu firma está en todo. Eres el instrumento del delito. Mi trabajo no es probar que eres inocente, porque en estricto sentido no lo eres. Firmaste. Mi trabajo es probar que fuiste un instrumento manipulado, que no tenías conocimiento ni intención dolosa. Tenemos que convertirte de autor intelectual a la principal víctima y al testigo estrella. Me explicó la estrategia. Teníamos que adelantarnos a la fiscalía, no esperar a que ellos construyeran el caso en mi contra, sino darles nosotros el caso completo contra Javier en bandeja de plata. Necesito todo, me dijo. Cada correo, cada mensaje de WhatsApp, cada llamada que puedas recordar. Necesito que hagas un mapa de todo. Fechas, horas, cantidades, conversaciones. Tu cerebro de ingeniero es nuestra mejor arma ahora mismo. Quiero que trates este problema no como un drama familiar, sino como un sistema que tienes que desmantelar pieza por pieza. Salí de su oficina con un propósito. Por primera vez en meses, el miedo no me paralizaba, sino que me impulsaba. Me encerré en mi departamento. Los detectives me habían quitado la computadora de la empresa, pero yo tenía mis equipos personales. Hice copias de seguridad de todo lo que tenía en la nube. Empecé a reconstruir cada interacción con Javier. Fue un trabajo de detective digital que me consumió por completo. Descubrí que Javier había sido astuto, pero no perfecto. Usaba mucho las llamadas de voz para dar las instrucciones más comprometedoras, pero a veces, por prisa, me enviaba mensajes de texto o correos. Mensajes que, leídos fuera de contexto, parecían inocentes, pero que puestos en una línea de tiempo junto a las transferencias bancarias, pintaban un cuadro clarísimo de cómo me estaba dirigiendo. Haz la transferencia a Global Trading, es urgente, luego te explico, seguido de un movimiento de $100,000. O un correo que decía, recuerda firmar los papeles que te mande con el mensajero y no hacer preguntas es material sensible de un cliente. Esos papeles, recordé con horror, eran actas constitutivas de las empresas fantasma. Usé software para recuperar mensajes de WhatsApp que había borrado por indicación suya. Encontré fragmentos de conversaciones donde yo le expresaba mis dudas y él me respondía con evasivas o con esa falsa confianza paternal. Tú tranquilo, yo te cubro. No te metas en la estrategia, solo ejecuta. Cada mensaje recuperado era una pequeña victoria, un ladrillo más en el muro de pruebas.
Mientras estaba inmerso en esta tarea, decidí que tenía que hablar con mis padres. Fue una de las peores decisiones de mi vida, pero sentía que se lo debía. Fui a la casa familiar un domingo por la tarde. Mi madre me recibió con un abrazo, pero mi padre me miraba con los brazos cruzados. Se sentía la tensión, les conté todo. Con la voz entrecortada, les expliqué el esquema, la manipulación, las amenazas. Les mostré copias de algunos de los correos. Esperaba preocupación, quizás shock. Recibí una furia alada. Mi padre fue el primero en hablar. ¿Estás escuchando las tonterías que dices? Me espetó. ¿Estás insinuando que Javier, el hombre que ha pagado las colegiaturas de tus primas, que nos ayudó con la hipoteca, es un criminal? ¿Y que tú, un niño que no sabe ni hervir agua, eres su pobre víctima? Mi madre empezó a llorar. David, ¿por qué haces esto? Tu tío te dio la oportunidad de tu vida. Siempre has sido un poco envidioso de su éxito. Pero esto es cruel. Querer culparlo de tus errores. Intenté razonar con ellos. Les mostré los nombres de las empresas fantasma. Les expliqué cómo funcionaba el lavado de dinero. Pero era como hablar con una pared. Su imagen de Javier era intocable, sagrada. Para ellos era más fácil creer que su propio hijo era un delincuente desagradecido que aceptar que su héroe familiar era una farsa. La conversación escaló. Hubo gritos. Mi padre me dijo que, si seguía con esa fantasía, que me olvidara de que tenía familia. Me acusó de querer destruirles. Salí de esa casa sintiendo un dolor que no puedo describir. No era solo la traición de mi tío, era el abandono de mis propios padres. Me habían sentenciado sin juicio. Me di cuenta de que para ellos, la imagen y la unidad de la familia, aunque fuera una mentira, era más importante que la verdad y que su propio hijo. Esa misma noche, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. Era Javier. Su voz era tranquila, casi un susurro, y eso la hacía 1000 veces más aterradora. Me enteré de que fuiste a llorarle a tus papás, dijo. Me enteré de que contrataste a un abogado. Te di una advertencia, David. Creí que eras más inteligente. Déjame en paz. Javier, le dije, tratando de que mi voz no temblara. Escúchame con atención, continuó, ignorándome. Esta es la última vez que te lo voy a decir. Detén esta locura. Despide al abogado. Declara que fue tu idea, un negocio que salió mal. Acepta las consecuencias. Yo moveré mis hilos, me aseguraré de que te den una sentencia corta. Saldrás en un par de años, te daré dinero para que empieces de nuevo. Es la mejor oferta que vas a tener. ¿Y si no lo hago? Pregunté, con el corazón martillándome en el pecho. Hubo una pausa. Sé que tu mamá va a hacer las compras al mercado de la calle Independencia los miércoles, y sé que a tu papá le gusta salir a correr por el parque a las 6 de la mañana. Son muy predecibles. Sería una lástima que a gente tan buena le pasara algo malo por culpa de un hijo estúpido y traidor. Piénsalo bien, David. Tienes 24 horas, colgó, me quedé paralizado, temblando, con el teléfono en la mano. No era una amenaza velada, era una promesa. Grabé la llamada, llamé a Guillermo inmediatamente, sin importar que fuera casi medianoche. Le conté todo. Su respuesta fue inmediata y contundente. Vamos a la fiscalía, mañana a primera hora. Esto lo cambia todo. Ya no solo es un delito financiero, es obstrucción a la justicia y amenazas. Se acabó el juego para tu tío, así que aquí estoy. Es de madrugada y no he dormido nada. En unas horas tengo una cita con los fiscales. Llevo una carpeta con todas las pruebas que he reunido y la grabación de esa llamada. Estoy aterrorizado. Aterrorizado por mis padres, aterrorizado por lo que Javier pueda hacer, aterrorizado por tener que enfrentarme a todo este proceso legal. Pero por primera vez, siento que estoy haciendo lo correcto. Ya no se trata solo de salvarme a mí. Se trata de detenerlo, aunque me cueste todo lo que tengo, incluyendo mi familia. Ya no hay vuelta atrás. Actualización 2-3 meses después. Parece que ha pasado una vida entera desde mi última actualización. Los últimos 3 meses han sido el periodo más surrealista, aterrador y extrañamente liberador de mi existencia. La vida como la conocía fue demolida hasta los cimientos y ahora estoy parado entre los escombros, tratando de averiguar cómo empezar a construir algo nuevo. Gracias de nuevo a todos los que han seguido esta locura y me han enviado mensajes de apoyo. Han sido un salvavidas en medio del océano. La mañana después de la llamada de Javier, mi abogado, Guillermo, y yo nos presentamos en la fiscalía. Yo parecía un fantasma. No había dormido, tenía los ojos rojos y sentía un temblor constante en las manos. Entramos en una sala de juntas gris y sin ventanas que olía a café rancio. Nos recibieron 2 fiscales y los mismos 2 detectives que habían tocado a mi puerta. Sus expresiones eran duras, impenetrables. Durante las siguientes 8 horas me interrogaron. Vacié todo lo que sabía. Les entregué la carpeta que había preparado, que para entonces era un expediente de casi 10 centímetros de grosor. Contenía la línea de tiempo, los correos impresos, las transcripciones de los mensajes de WhatsApp recuperados, los análisis de las empresas fantasma que había investigado. Y al final, reproduje la grabación de la llamada de Javier. Mientras la voz fría y amenazante de mi tío llenaba el silencio de la sala, vi un cambio sutil en la cara de uno de los fiscales. Era una mezcla de indignación y de excitación, como un depredador que acaba de oler sangre.
Esa grabación fue el punto de inflexión. Como dijo Guillermo, mi caso pasó de ser el de un posible cómplice a ser el de una víctima y testigo clave en un caso mucho más grande. Me ofrecieron un acuerdo de cooperación total, mi testimonio y pruebas a cambio de inmunidad procesal por los delitos financieros. Acepté sin dudarlo. Sentí un peso quitarse de mis hombros, pero fue reemplazado inmediatamente por otro, el conocimiento de que acababa de firmar la sentencia de mi tío. Con ella, la sentencia de muerte de mi relación con mi familia. Los días siguientes fueron un torbellino. Me pusieron bajo protección testimonial. Tuve que dejar mi departamento y mudarme a un piso franco, un lugar anónimo y deprimente. Los detectives empezaron a usar mi información para tirar del hilo, y lo que encontraron fue mucho más grande y oscuro de lo que yo jamás imaginé. El negocio de componentes electrónicos era solo una de las muchas fachadas de Javier. Descubrieron que estaba involucrado en una red criminal internacional. El dinero que yo estaba moviendo sin saberlo no provenía de evasión de impuestos de empresarios ricos, como llegué a sospechar en mi ingenuidad. Provenía de cosas mucho peores: tráfico de personas, extorsión y venta de drogas sintéticas. Yo no era solo el testaferro de un estafador, era, sin saberlo, el cajero de un cartel. Cuando los fiscales me explicaron esto, vomité en el baño de la oficina. La magnitud de la maldad en la que había estado involucrado me aplastó. Javier no era un empresario corrupto, era un monstruo con cara de buen tío. 2 semanas después de mi declaración, lo arrestaron. No fue un operativo discreto. Lo sacaron de su lujosa oficina en pleno día frente a todos sus empleados. La noticia explotó en los medios locals. Conocido empresario detenido por liderar red de lavado de dinero y crimen organizado. Ver su foto en los periódicos, la misma cara sonriente de las reuniones familiares. Ahora con el titular de un criminal, fue una experiencia disociativa, y entonces llegó la llamada que tanto temía. Era mi madre. Su voz era irreconocible, rota por el llanto y la rabia. No hubo un hola, solo un torrente de acusaciones. Lo destruiste a esta familia. ¿Estás feliz ahora?, gritaba. Tu propio tío. La policía dice que tú fuiste quien lo entregó. Eres un traidor, una serpiente. Él te dio todo y tú lo apuñalaste por la espalda. Intenté explicarle la verdad. Le hablé de las amenazas, de la red criminal, del peligro en el que estábamos todos. No escuchó, no quería escuchar. Él nos advirtió que estabas metido en algo malo, que probablemente lo intentarías culpar, sollozó. No le creímos. Defendimos a nuestro hijo. Y así nos pagas. Ya no eres mi hijo. No quiero volver a verte en mi vida. Te maldigo el día que naciste. Colgó. Me quedé mirando el teléfono en completo silencio. El dolor fue tan intenso que se sintió físico, como un golpe en el pecho que me dejó sin aire. En un solo día había perdido a toda mi familia. Me habían borrado. Los meses que siguieron fueron un limbo. Viví aislado, cooperando con la fiscalía mientras preparaban el caso. Fue un periodo de soledad aplastante. Pasaba los días repasando pruebas con los abogados y las noches mirando el techo, reviviendo cada error, cada palabra, cada señal que ignoré. Justo cuando pensaba que no podía soportarlo más, recibí un correo electrónico de un remitente que no reconocí. Era de mi prima, Natalia, la hija de otro hermano de mi mamá. Natalia siempre fue la oveja negra de la familia, la que se fue a estudiar arte a otra ciudad y rara vez venía a las reuniones. El correo era corto: David, acabo de enterarme de todo. No creas ni por un segundo la basura que están diciendo de ti. Yo siempre supe que Javier tenía algo podrido por dentro. Nunca confié en esa sonrisa perfecta. Estoy de tu lado. Si necesitas algo, cualquier cosa, llámame. Lloré por primera vez desde que todo empezó. Lloré por horas. Esa pequeña luz en la oscuridad absoluta lo era todo. Hablé con ella por teléfono esa noche. Me contó historias de cómo Javier había manipulado a la familia durante años. Pequeñas crueldades, negocios turbios que siempre salían mal para los demás pero bien para él. Cosas que yo era demasiado joven para notar. Me ofreció su departamento si necesitaba un lugar donde esconderme del mundo. Por primera vez no me sentí completamente solo. El juicio comenzó hace 3 semanas. Fue un circo mediático. Tuve que testificar. Caminar hacia el estrado, sabiendo que mi familia entera estaba sentada en la galería, fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Evité mirarles, pero podía sentir sus ojos clavados en mi espalda, cargados de odio. Vi a Javier en la mesa de los acusados. Se veía más viejo, más delgado. La arrogancia había sido reemplazada por una máscara de víctima. Cuando nuestros ojos se encontraron, me dedicó una mirada de puro veneno. El interrogatorio fue brutal. El abogado de Javier, un tipo carísimo y sin escrúpulos, intentó pintarme como el verdadero cerebro de la operación. Me llamó un genio de la informática resentido y codicioso que manipuló a su bondadoso tío. Usó mis conocimientos técnicos en mi contra, argumentando que solo alguien con mis habilidades podría haber montado una estructura tan compleja. Sacó a relucir mi antiguo trabajo, mi sueldo modesto, tratando de establecer un motivo de envidia, pero Guillermo me había preparado bien. Me mantuve firme, tranquilo. Respondí cada pregunta con los hechos, respaldado por la montaña de pruebas que habíamos presentado. Una y otra vez, mi respuesta era: la evidencia muestra que. Cuando el abogado de Javier terminó, el fiscal hizo su propio interrogatorio, permitiéndome contar la historia en mis propios términos, mostrando al jurado cómo fui engañado y amenazado.
El momento culminante fue cuando el fiscal reprodujo la grabación de la amenaza telefónica. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Pude ver a algunos miembros del jurado mirar a Javier con abierta repulsión. En ese momento supe que se había acabado. Para el taller se leyó el veredicto. Culpable de todos los cargos: lavado de dinero, asociación delictuosa, extorsión. La sentencia fue de 35 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Cuando el juez leyó la sentencia, mi familia se derrumbó. Escuché a mi madre sollozar desconsoladamente. Se levantaron todos y salieron del tribunal. Ninguno me miró. Pasaron a mi lado como si yo fuera invisible. Me quedé sentado, vacío. No sentí alegría ni alivio, solo un cansancio profundo y una tristeza inmensa. Gané, pero lo perdí absolutamente todo. Ahora estoy en el departamento de Natalia. Miro por la ventana una ciudad que ya no siento mía. Legalmente, soy libre. Soy un hombre inocente. Pero, ¿cómo se reconstruye una vida desde aquí? Mi nombre, a pesar de la inmunidad, ha quedado manchado para siempre en mi ciudad natal. Mi familia me odia. La confianza que tenía en las personas, en la bondad fundamental de la gente que amas, ha sido aniquilada. No sé qué sigue. Quizás me mude. Empiece de cero en un lugar donde nadie me conozca, donde mi apellido no signifique traidor. Quizás intente volver a mi carrera, aunque no sé quién querría contratar a alguien con mi historial. Lo único que sé es que sobreviví. Y supongo que, por ahora, eso tiene que ser suficiente. Gracias por leerme. De verdad, gracias. Y con ese punto final, esta historia pasa a ser un recuerdo. Gracias por acompañarme en este viaje. Tu like le dice a toda la camada que esta historia valió la pena. Y si quieres que nuestra camada de curiosos siga creciendo, no dudes en suscribirte. Nos vemos en la próxima aventura. Y recuerden, hay demasiadas historias buenas en el mundo. Por suerte, tenemos más de una vida para escucharlas.